veo como apagados, hermano. O yo estoy viendo mal, no sé. Pero venimos saliendo de una convención gloriosa. O quizás el tono de mi voz es muy suave, no sé. Pero creo que la manifestación del Espíritu que hay sobre nuestras vidas debería ser aún mayor. Porque lo que vivimos fue tremendo. Porque fue escuchar la voz de Dios a gente que no la merecía. Fue escuchar la voz que los profetas en el Antiguo Testamento oían y dice que sus piernas temblaban. Dice que era tal el grado que ellos pensaban que estaban muertos ya. Que ya el solo hecho de escuchar la voz de Jehová, para ellos yo estoy muerto. Porque estoy escuchando la voz de Dios. Pero sucede que en la iglesia no ocurre lo mismo. Y yo que sepa, la Escritura a mí me habla de un Dios vivo, de un Dios poderoso, temible, fuerte. Amén. Y lo más hermoso es que estamos de su lado. Así que eso es digno de gozarse, de que estemos del lado de Dios. Porque si no estuviéramos del lado de Dios, yo le creo que debería tener esa cara. Ahí yo le creo que debería tener esa cara de derrotado, de pena, de tristeza, de cansancio, de angustia. Amén. Pero si estamos del lado de Dios, reflejemos lo que está del lado de Dios. Amén. Amén. Por último, sonríame un poquitito para sentirme como estoy con gente del Señor y no... Amén. Amén. Dios le bendiga mucho, hermano. Vamos a compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 15. Y antes de que usted la lea, me gustaría un poco explicarle el contexto de este texto. Porque lo que vamos a leer es algo que ha provocado el Señor en nuestras vidas, pero que quizá en alguna manera no nos hemos dado cuenta. Y el Señor en estos días, antes que el pastor me dijera que predicara este día, venía meditando eso en mi cabeza. Y la oración de ayer, Dios allá en Talcahuano, una oración muy poderosa, hermano. Los invito a los hermanos que puedan ir a las oraciones, que Dios está provocando grandes cosas. Y ayer Dios terminó una palabra tremenda, una palabra poderosa. La oración, cómo Dios nos hablaba, cómo nos confirmaba de que estamos de su lado y que Él quiere hacer una obra con nosotros. Amén. Y el día de hoy nos estuvo exento de eso también, en la oración aquí en la iglesia. Y así mañana va a estar la oración en Boca Sur, y así el viernes en otro sector, y el sábado y el domingo. Amén. Porque Dios nos dijo en la convención que Él está demandando que le busquemos aún más. Amén. Y cuando yo escuchaba eso, yo decía, Señor, ¿qué predico? ¿Qué hablo? ¿Qué quieres tú que yo diga? Y el Señor me llevó al texto cuando Él entra al templo. Y dice que ve los mercaderes, ve cómo vendían la ofrenda, ¿cierto? Cómo vendían esto. Pero yo primero quiero situarlo en el contexto. Porque ciertamente el enemigo puede entrar y engañar nuestras mentes. Y hacernos pensar lo que no es la Escritura y lo que hay en nuestra mente. Porque cuando habla con respecto a lo que vendían en el templo, no se refiere en la actualidad a los beneficios que se hacen dentro de la iglesia, a las ventas que se hacen dentro del templo. ¿Amén? No se refiere a eso. Se está refiriendo a algo mucho más profundo. Porque si lo viéramos de ese punto de vista, estaríamos tratando la palabra de una forma tan ligera, de una forma tan liviana, cuando en realidad lo que Jesús hizo en ese momento fue algo tan profundo, hermano, que provocó que los fariseos, los romanos y todos ellos, ahora sí que sí tuvieran la mirada en Jesús y quisieran apresarlo. No es lo que nosotros a veces imaginamos de que es por vender algo dentro del templo. Amén. Entonces, para situarnos bien en la Escritura y ver que la Escritura lo que habla es cosa espiritual de nuestros corazones. Amén. Los quiero invitar a que podamos leer todos juntos como un ejército, como al principio dijimos, amén, todo fuerte. Amén. Aleluya, no sonó tan fuerte como el principio. Vamos a leer el versículo 15. Dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas
de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Versículo 16. Y no consentía que nadie atraviese el templo llevando utensilio alguno. Amén. Toma asiento, mi hermano. Aleluya. Le voy a pedir que mi hermano esté orando por mí, que el Espíritu de Dios me pueda usar y que también podamos orar por nuestras mentes, nuestros corazones, que podamos recibir la palabra del Señor. Porque la bendición que tuvimos en la convención fue tan tremenda, fue tan inmensa, mi hermano, que yo creo que todos los que estamos aquí estamos deseosos de predicar la palabra de Dios, de pregonar este evangelio, de hablar lo que Dios está haciendo en este tiempo, del que está equivocado, decirles Dios está haciendo esto, está provocando esto. Amén. Entonces, el Señor en la convención, a todos los que estábamos ahí, e incluso los que no pudieron ir por ese motivo, en su espíritu Dios les hablaba, oye, arrepiéntanse, conviértanse. Amén. Y le decía, conviértanse. ¿Por qué Dios habla de convertirse al hombre? No es precisamente porque el hombre está en el camino correcto. No es porque el hombre está en senda de justicia. No es por ese motivo. Cuando Dios nos llama al arrepentimiento es porque primero Él nos está viendo con ojos de amor y no quiere que nos perdamos. Y no quiere que caigamos al lago de fuego, porque el lago de fuego ya fue establecido. Ya está la condenación hecha. Amén. Porque algunos piensan de que la condenación aún no está establecida. Pero Dios ya condenó. Dijo ya, esto va a ocurrir a todos aquellos que no crean en la palabra del Salvador. Amén. Esto es lo que va a ocurrir para todos. Y ahí Dios le da el libre albedrío al hombre que escoja. Amén. Pero como Dios sabe que el hombre es burro, como una vez le coloqué al pastor en la convención la paradoja del hombre, hermana Yolé sabe también, como la paradoja del hombre, una ironía. Amén. No se la voy a contar porque no es necesario. Pero una de las paradojas del hombre es que el hombre es burro. Es burro. Muy burro. Yo creo que hasta el burro es más sabio que nosotros. Amén. Entonces ocurre de que somos tan burros que Dios, cuando nos dice que nos va a llamar a la salvación y que hay una condenación, nos pone señales, palabras delante de nosotros para que a prueba de estultos podamos entender de que Dios nos quiere salvar. Amén. Pero sucede que Dios, hablándonos constantemente de la salvación, del arrepentimiento, del bautismo, de la llenura del Espíritu. Amén. Porque todas esas cosas Dios nos está hablando en este tiempo. Pero sabe que tome atención en esto. Porque esas palabras, desde el día que nosotros nos convertimos, Dios nos ha estado hablando. Yo que recuerdo desde el día que me convertí en el lapicito, me decía el Señor, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. ¿Y de qué me voy a arrepentir? Y Dios tuvo que ir enrostrándome, mostrándome la palabra, y como dice su escritura, vino el Espíritu Santo y me convenció de mis pecados. Amén. ¿A cuánto ha venido el Espíritu Santo y le ha convencido de sus pecados? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya tenemos un punto a favor. Amén. Porque sabe que cuando el Espíritu Santo vino y nos convenció de pecado, aleluya, ahí se manifestó el amor de Dios sobre nuestras vidas. Y algunos quieren que Dios se le manifieste como se le manifestó a Jacob, como se le manifestó a Moisés. Amén. Y quieren prácticamente que haya una nube del cielo sobre ellos y les diga, arrepiéntete. Y ahí dicen, me voy a arrepentir. Amén. Pero cuando la palabra de Dios está delante de nosotros y es clara y nos dice, conviértete y arrepiéntete y bautízate, y serán perdonados tus pecados y entrarás al reino de los cielos. Y después nos dice, y ahora afírmate, porque es necesario que camines en este evangelio. Amén. Ahí el hombre ya no le gusta esa parte. A nosotros como hombres ya no nos gusta. Porque el hombre por naturaleza en sí es flojo. O sea, por nosotros ojalá el dinero y los recursos nos llegara sentados en la cama. Y no hiciéramos nada y nos bendiciera el Señor de tal manera que no hiciéramos nada. Pero la palabra a nosotros nos demanda un esfuerzo. Nos demanda un sacrificio. Pero no el sacrificio que hacían los antiguos en el Antiguo Testamento, en donde llevaban un carnero, un animal, ¿cierto?
sino que el único sacrificio que Dios nos pide es que nosotros postremos el corazón. Pero ¿sabe que es tan difícil para el hombre hacerlo? Es tan difícil. Es tan difícil. Yo creo que el corazón del hombre, Dios debe mirarlo con tanta paciencia, debe mirarlo pero con tanto amor, porque de verdad que somos necios. De verdad que somos necios. Y el Señor, por medio de esta palabra, me aclaraba mucho la forma que tiene la iglesia a nivel mundial. Amén. En todo el mundo. Porque cuando Jesús entra al templo, primero la pregunta es ¿por qué Él entra al templo? Porque Él no entra por querer entrar o porque justo lo vio y quiso entrar. Primero Jesús tenía en su formación como israelita, de siempre en el templo entrar, adorar al Señor, honrar su nombre, glorificarlo, alzarlo de su grandeza. Recuerde cuando Jesús fue cuando era pequeño y fue con sus padres. ¿Dónde cree que estaba Él cuando Él se extravió? Estaba en el templo. Y ahí estaba enseñando, estaba hablando de pequeño. Amén. Entonces, luego de eso, cuando Jesús entra, dice que Él ve todo eso. Ve todo eso y ve que vendían la ofrenda a Dios. Vendían palomitos, ¿cierto? Vendían los bueyes, vendían carneros, vendían todo eso. Pero después yo, investigando y buscando, del por qué los fariseos, no tan solo por la doctrina de Cristo se enfurecieron con ellos, sino que también a eso se le sumaron los romanos. Y era por causa de que Jesús lo que estaba derribando era la estructura, primeramente del pueblo de los judíos, amén, la estructura de que un día el templo se iba con una ofrenda que ellos era intachable delante de Dios. Ellos mismos buscaban y presentaban a Dios, ¿cierto?, una ofrenda como familia, y con el tiempo eso se fue manipulando y fue tomándolo el hombre para que ahora los romanos tuvieran autoridad sobre eso y ellos vendieran, por medio de los judíos, ¿cierto?, vendieran esas cosas y luego ellos le tributaran a Roma una cierta cantidad de dinero por la ofrenda que ellos vendían al pueblo judío. Porque ojo que el pueblo judío no podía con su propio dinero comprar esa ofrenda, sino que ellos tenían que cambiar ese dinero para poder comprar el animal y ofrecerlo a Dios. Entonces Jesús, una de las cosas que hace es que Él va y derriba todo delante de los ojos de todos. Lo derriba y le dice en el versículo 16, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración? Amén. Y Él le encaraba por qué los mercaderes se habían apoderado de eso, si esa casa era una casa de adoración, de oración al Señor. Amén. Aleluya. Y cuando esta palabra llegó a mi vida, yo dije, Señor, ciertamente tú llegaste con tu palabra y diste vuelta a todo lo que yo tenía. Todo lo que yo tenía en mi cabeza y creía lo que era la iglesia. Todo lo que yo tenía del mundo como conocimiento de iglesia, y cuando entré, vino la confrontación. Amén. Y en el libro de Mateos, capítulo 21, versículos 12 y 13, habla el mismo texto. Pero mire lo que dice ahora. 21, 12, 13. Si lo pudiera leer algún hermano, por favor. Amén. Amén. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cuando Jesús enfrenta todo eso, ¿sabe lo que Él hizo? Fue derribar las estructuras del hombre, fue derribar costumbres que el hombre había establecido en la casa de Dios. Amén. Y provocó este altercado tan grande que provocó que lo quisieran perseguir ahora con más ímpetu, lo quisieran
capturar de inmediato. Porque él dice que los fariseos, si usted sigue leyendo más abajo, en un momento comenzaron a temer de lo que Jesús hablaba, de lo que el Señor enseñaba. Dice que vino un miedo sobre ellos porque el pueblo completo estaba ya alineándose al lado de Jesús. Porque ellos esperaban a alguien, porque todos sabían ellos lo que sucedía en el templo. Y ellos esperaban a alguien que los libertara de eso. Y pudieran dar su ofrenda a Dios con corazón grato, agradecido, sin esta esclavitud que el sistema le había puesto. Porque todo lo que ellos les daban es por causa de que los romanos le impusieron eso. Pero lo que lo que yo le quiero hablar no es la imposición de los romanos, sino que lo que el Señor vino a hacer a nuestras vidas. En esta convención Dios vino a hacer algo similar. Dios vino a dar vuelta a todo lo que nosotros éramos. Vino a botarnos todos y vino a decirnos arrepiéntete. Vino a decirnos cambia tu corazón, cambia tu vida. Ciertamente nosotros no somos ladrones y no somos mercaderes, pero en el contexto espiritual en que nuestras vidas estaban delante del Señor, Dios nos demandaba a que derribáramos todo lo que nosotros éramos. Amén. Y Dios vino con palabra violenta a nuestras vidas. En esa convención Dios vino con palabras violentas. O sea, si en nuestro corazón no entendimos lo que sucedió ahí, hermano, aún con mayor razón necesitamos que Dios dé vuelta todo nuestra casa y nos bote todo y Él coloque el orden y lo limpio que debe estar en nuestra casa. Amén. Amén. Y entre eso yo le decía al Señor, la casa tuya, la que hoy día nosotros podemos alabarle, Señor, es una casa pura, es una casa santa, es una casa íntegra. Amén. Y empecé a buscar y sabe que Moisés, Dios le hizo el mismo llamado. Cuando en el libro de Éxodo, en el capítulo 26, versículo 30, y el capítulo 29, versículo 44, Dios le hace el mismo llamado a Moisés. Cuando le dice que haga un templo, ¿para qué? Para adoración a Dios, para la oración, para la ofrenda, para ofrecer holocausto grato a Dios. Amén. Y cuando uno empieza a indagar a qué se refiere con tabernáculo, casa de oración o casa de Dios, habla de una intimidad. Habla de una intimidad del hombre con Dios. Amén. Y Dios a nosotros nos ha dicho que si creyéramos en su nombre, nosotros podríamos entrar al reino de los cielos. Amén. Podríamos entrar a su casa. Porque dice que cuando Él murió, ¿cierto? Fue rasgado el velo y podemos entrar libremente. Pero hay muchos que abusan de la libertad de eso. Y al final toman la libertad de Dios, la libertad de la vida del hombre en un libertinaje. Y dentro de la casa de Dios comienzan a hacerse otras cosas que no se tienen que hacer. Y el apóstol Pablo es claro en encarar esas cosas, ¿cierto? El apóstol Pedro y todos los siervos de cómo uno debe comportarse en la casa, ¿cierto? Amén, iglesia. Amén. Pero el libro de Primera de Crónicas también hace un llamado a Salomón. Por medio de su hijo, por medio de David y Salomón su hijo, ¿cierto? Dios le dice también a David, vas a hacer un templo, pero lo va a hacer tu hijo. Porque en ti hay mucha sangre derramada en tus manos. Y le dije, y tu hijo lo va a hacer. ¿Y para qué? Y le dice, para que se adore a Jehová. Para que se ore en la presencia de nuestro Señor. Aleluya. Para que en Él busquen la presencia y la dirección para el pueblo. Aleluya. Y otra persona que aparece en la Escritura es Jacob. Jacob. Si uno lee la historia de Jacob, hermano, no está lejana la historia que cada uno de nosotros hemos vivido. No está lejano. Porque dice que Jacob hubo un momento en donde luchó con Dios mismo. Luchó con su presencia. ¿Pero para qué? Para que Dios lo bendijera su vida. Amén. Para que Dios le bendijera su vida. Y dice que cuando terminó todo eso, él se levantó de todo eso y hizo un altar a Dios. Y dice que ahí lo llamó, ¿cierto? Casa de Dios. Y lo ungió ese lugar y colocó unas piedras como símbolo. Amén. Y en ese lugar comenzó a adorar a Dios. Y usted puede ver cómo distintos tipos de tabernáculos o de casa de oración. Pero que el fin y el objetivo era el mismo.
que era orar a Dios, era adorar su nombre, era buscar su presencia. Amén. Y en todo momento a todas estas personas Dios le hizo un trato para que pudieran comprender eso. Porque Dios no se lo entregó así en bandejas, sino que tuvo que haber un trato. Tuvo que haber una comunión con el Creador y con la creación. Tuvo que haber una relación entre Él y Dios. Amén. Y en esa relación tuvo que haber un conflicto en su vida. Tuvo que haber un choque de estructura en su corazón. Jacob tuvo que luchar de tal manera hasta que Dios le tuvo que hasta zafar la cadera y quedara como la huella en él de que él pasó un proceso en el desierto, habló con Dios y Dios le prometió de que él ya no sería más Jacob, sino que sería Israel. Amén. Y Dios a nosotros nos ha dicho que nos va a tratar nuestras vidas. Amén. Porque para que seamos la novia, la amada de Él, la iglesia, Dios tiene que tratar nuestras vidas. Dios tiene que tratar a la iglesia en todo el mundo. Porque no somos lo único. Y eso es lo hermoso. Que no somos lo único. Quizás aquí nos podemos ver poco. Nos podemos ver poquito, 50 personas. Pero alrededor del mundo hay muchos que están como nosotros, buscando el trato de Dios, buscando que la presencia de ese Espíritu llene la iglesia, nos convierta, nos arrepienta de nuestros caminos y podamos tomar la decisión correcta en el Evangelio. Porque Dios a nosotros nunca nos ha impuesto su Evangelio, sino que nos puso delante de nosotros. Esta es la salida, este es el camino, esto es lo que te conviene a ti. Amén. Y cuando Dios nos puso eso delante, nosotros dijimos, heno aquí, Señor. Amén. ¿Cuántos dijeron heno aquí, Señor? ¿A cuánto les costó? Aleluya, a mí me costó entenderlo. Años me costó entender de que Dios sí me llamó. De que Dios de verdad me llamó y me quiere para una obra. Y me ha costado. Y yo creo que a todos los que estamos aquí nos ha costado. Nos ha costado lucha en los matrimonios, nos ha costado lucha como hombre, como mujer, con nuestros propios hijos, con nuestra vida espiritual. Muchos nos hemos mirado y nos decimos, puta, que soy chanta. Amén. Porque el que no se ha visto así es porque entonces el Espíritu de Dios no lo ha tratado. Porque Dios viene a tratar a lo imperfecto. Amén. Si no hay nadie imperfecto en la tierra. No hay nadie. Y cuando cada una de estas personas levantó casa de oración a Dios, aleluya, tuvo un trato el Señor con ellos. Y Jacob fue lo que fue en su tiempo. Moisés fue lo que fue en su tiempo. Salomón fue lo que fue en su tiempo. Los apóstoles, todos tuvieron un trato. Amén. El Señor Jesucristo tuvo un trato con su Padre. Fue tratado. Fue y echó todo lo que en el templo no adoraba a Dios. Y Dios en esta convención nos tocó a nosotros derribar todo lo que había en la casa nuestra. Todo, hermano, todo. Y lo que hoy día estamos viviendo es por causa de que el Señor le permitimos que entrara. Permitimos que Él entrara, sacara lo que para nosotros era correcto, porque para ellos era correcto, de que se les vendiera la ofrenda y ellos. Amén. Pero el mismo pueblo gemía. Porque recuerde que Israel esperaba un Mesías, un libertador. Pero no el libertador que Jesús era. Ellos esperaban que los sacara de la opresión. Amén. Pero Jesús traía una libertad mayor. Traía algo mayor. Traía algo mayor porque la casa que ahora Él limpia ya no es ese templo físico, sino que ahora son cada uno de nuestros corazones. Es ese templo. Y si el Señor con ese ímpetu, con esa pasión, sacó los mercaderes, derribó todo, ¿cuánto más no lo va a hacer con nuestros corazones que nos ama? Si dice la palabra que de tal manera nos amó, que dio su vida para poder lavarnos, para poder limpiarnos, para poder sacudir este templo. Amén. Aleluya. De tal manera nos amó, que Él sacó todo. Aleluya. Y esa palabra cuando Dios habló en nuestras vidas, hoy día ahora tenemos la decisión de creerlo o no creerlo. Amén. ¿Cuántos lo creen esa palabra? Aleluya. ¿De verdad cuántos lo creemos? Amén. Porque si creemos en esa palabra, no va a haber nada, como decía nuestro pastor, no va a haber nada que impida que sea llenado de la gloria de Dios. No va a haber nada que impida que sea llenado de su presencia, de su espíritu. Y si no hay nada que impida eso, entonces yo le quiero invitar a que nos podamos poner de pie. Porque el Evangelio, Jesucristo dijo que era un Evangelio que era práctico.
Le dijo, si ustedes oraran y con fe dijeran, este sicomoro muévese, se movería. Y fue simple. Se lo dijo de tal manera. Y hoy día el Señor nos ha dicho, si ustedes creen, yo voy a llenarlo de su presencia. Yo los voy a llenar del Espíritu Santo. Yo los voy a llenar de aquello. Amén. Y hay una alabanza que de un salmista que dice que mi corazón sea lleno de tu Espíritu. Pero podemos cantarla quizás emocionalmente. Y puede sonar hasta bonito y todos juntos sonar como un coro precioso. Amén. Y irnos volando con alita a la casa. Y mañana cuando venga la prueba, ¿qué va a pasar? Mañana cuando venga la boleta del agua y no tengo para pagar, ¿qué va a pasar? Que son cosas simples, insignificantes. Pero cuando venga la prueba de verdad, y yo miraba ahora a mi hija y decía, Señor, si tú ahora me dijeras, ofréndame a tu hija. Al tiro vino el conocimiento humano y dije, pero no importa, total los niños van al cielo. Igual nomás, pero voy a hacerle caso al Señor. Pero después me pregunté, ¿y será una respuesta correcta? ¿Será esa la respuesta que Dios quiere? Porque esa es la respuesta del pillo. Esa es la del pillo. Amén. Es como, sí. Pero yo me preguntaba al Señor y aún no tengo la respuesta. Le soy sincero, aún no tengo la respuesta. Pero ahora Dios nos está diciendo, entrega tu corazón. Abre las puertas de tu corazón. Porque el arrepentimiento, hermano, va a ser algo que va a estar siempre en nuestras vidas. Siempre vamos a estar buscando al Señor que nos arrepintamos. Siempre va a estar buscando al Señor, siempre, siempre. Porque el hombre es imperfecto. Pero el convertimiento es una vez. No es siempre. Y ahí hay una diferencia entre el cristiano de verdad y el cristiano a media. De que todos los días en cada culto quiere convertirse. Y nos vamos por la del pillo. Amén. Y Dios dice, arrepiéntete y conviértete. Y luego a los apóstoles dice la Escritura de que el Espíritu Santo los va a convencer de pecado. No les dice, les va a convencer para que se conviertan nuevamente. Dice, les va a convencer de pecado. Y Dios en nuestras vidas los está llamando a que nosotros nos convirtamos. De todo corazón. Pero no ese convertimiento que conocemos humanamente. Del que dejo de hacer lo malo y ahora hago lo bueno. Sino que el convertimiento es el que anhelas estar en la casa de Dios. Anhelas estar postrado delante de su presencia. Anhelas que el culto empiece. Yo creo que hasta hincharíamos al coordinador. Ya empieza rápido para poder adorar al Señor. Amén. Pero hoy el Señor nos está diciendo, como en la convención nos dijo muchas veces, de que es necesario de que nuestro corazón sea presentado delante de Dios. Y podamos, los que quizás no somos aún convertidos, podamos convertirnos. Porque el corazón no se convierte de a poquitito. Cuando yo reconozco a mi Señor y veo el pecado delante de mí y me arrepiento, y viene el Espíritu Santo y me sella, como decían en la convención, Señor, yo me convierto ante ti. Yo me convierto. Y yo podría hablarle muchas cosas del convertimiento. Pero ¿sabe? Hace unos días leí de un siervo que hablábamos harto allá en la convención, de Policarpo. Un varón de Dios. Un varón de Dios, hermano. Yo lo leí, nunca lo había leído. Pero un varón de Dios. ¿Y sabe lo hermoso de esto? De que usted y yo también somos varones de Dios y varonas de Dios. Porque lo que Él hizo es lo mismo que nosotros estamos haciendo. Es lo mismo, exactamente lo mismo, buscar de su presencia. Añorar de que esta carne se someta a la presencia de Dios. Y de que aunque vengan las tinieblas, queriendo que nosotros neguemos a Cristo, nosotros nos debemos a torcer nuestros brazos. Y Policarpo, cuando fue condenado a muerte, dijo, antes de morir, dijo, Señor, ¿por qué yo he de negarte a ti? Si estos 86 años que yo te he servido
me has hecho bien a mi vida. Oiga, cuando yo leí eso me puse a llorar. Porque yo no llevo ni 10 años. Aleluya, y a veces he traicionado al Señor. Y este hombre le dijo, Señor, ¿cómo yo te voy a renegar? Porque este hombre me está diciendo que me va a matar, que me va a eliminar, que me va a destruir. Si tú me has hecho tan bien estos 86 años. Y dice, y toda la gloria sea al Cordero de Dios. Y toda la honra sea al que me llamó. Y dice que ahí Policarpo durmió. Amén. Y hoy día el Señor a nosotros nos está diciendo, conviértete. Conviértete. Porque en ti hay una obra grande. Porque en usted y en mí hay un corazón que a Dios le agrada. Pero que nosotros aún como hombres no lo entendemos. Pero Dios sabe que tenemos un corazón grato a Él. Solo que el hombre aún no lo descubre. Solo que nosotros mismos no vemos que tenemos un corazón grato ante Dios. Y miramos más las obras de las tinieblas sobre nosotros que la mano poderosa de Dios. Aleluya. Un día nuestro pastor nos enseñaba y nos decía, si no hay lucha entre la luz y las tinieblas. Porque si hubiera lucha entre la luz y las tinieblas, eso quiere decir que tienen igual fuerza y que uno de los dos va a ganar. Pero la Escritura nos enseña de que la luz es mayor que las tinieblas y que Dios es mayor que todas las cosas. Aleluya. Padre, te queremos, Señor Dios mío. Dios, hablar desde nuestro corazón, mi Cristo amado. Padre, podemos engañar nuestra carne, nuestra mente e incluso nuestra propia alma, Señor, engañarla con palabras emocionales. Padre, y declarar de que tú eres hermoso, eres bello. Aleluya, pero cuando estás, Señor Dios mío, Dios, las tinieblas al frente de nosotros. Aleluya, ¿qué haremos, Dios mío? Seremos como tus siervos, Padre. Oh Dios mío, reconoceremos, Padre, que necesitamos estar junto a ti, Señor. Aleluya, Padre amado, Señor, tú que estás en el cielo, tú que oyes, Señor, las palabras de tus hijos, Señor. Tú, Señor, que un día colocaste el cielo de bronce para que ni una oración subiera, Padre. Pero un día miraste el corazón afligido de tu creación, Padre. Miraste la angustia que había en todos ellos, Señor. Y enviaste a tu Hijo amado, Señor. Aleluya. Y Él, Señor, me imagino, Señor, habrá levantado su mano, Señor, y habrá dicho, Señor, yo iré. Padre, yo iré por aquellos, Señor. Aleluya. Y ese cielo de bronce, Padre, ya fue sacado, Señor. Y pudimos, Señor, ver cómo el Cordero de Dios, Señor, fue, Señor, descendiendo a la tierra, Padre. Y creció en medio de, Señor, de los inmundos, en medio de los impuros, Padre. Y se hizo carne, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, y conocimos el proceso tuyo, mi Señor. Aleluya, Señor, y tú lo viviste, Señor. Aleluya, y lo viviste, Señor, hasta el final, porque sabías, Señor, que la gloria... Esta fue una producción de Betel Televisión, Televisión Cristiana Online.